Hola, hola, hola chicos del canal de Historias en el Control Podcast. Y estamos felices porque hay una final de fútbol. Y estamos felices porque desde el 11 de junio que empezó el mundial, todo el mundo callado. Pero chicos, en este episodio tenemos que contar una difícil realidad que está pasando acá en los Estados Unidos con los migrantes. Y mientras transcurría este largo torneo de la FIFA en este país, detrás de eso los migrantes sufríamos. Los migrantes eran vulnerados sus derechos. Los migrantes caían. Chicos, y me duele hablarles de esto porque hace un mes en mis videos anteriores yo estaba muy contento porque iniciaba el mundial. De hecho, dediqué un video con la camisa de mi país porque empezaba este gran torneo y tenía la fe que iba a tocar corazones en los gobernadores de este país, como lo iba a ver todo el mundo. El tema de la mano dura con los migrantes iba a bajar, pero no, pasó lo contrario. Mientras este maravilloso mundial pasaba partidos tras partidos, 104 juegos se vivieron en este mes. Mientras muchos aficionados veían este gran evento apoyando su selección, otros sufrían, otros corrían. Muchos niños quedaron sin sus papás. Muchos padres de familia están hoy en día encerrados. Y sí, da tristeza saber que el mundial llega a su final, llega a una final más en el mundo. Saber que Argentina, representando a Sudamérica, y España, los equipos europeos, hay una final del mundo. Pero ustedes saben lo que pasó en Estados Unidos con los migrantes en este mundial. Chicos, los invito a que vean este nuevo episodio. Hoy vamos a reaccionar a un capítulo, a un video, como ICE está utilizando la fuerza. ¿Será que perdieron el control? ¿Será que los gobernantes no tienen sangre? ¿O será que estamos viviendo la purga? ¿Alguno de ustedes ha visto la película de la purga? En mi pensamiento lo idealizo como si estuviéramos viviendo esa película de la purga, los migrantes aquí en Estados Unidos. Los invito, chicos, que se acomoden y vamos a reaccionar a este video y espero sus comentarios y participemos mucho en este video, que es bastante interesante, en especial por las personas que fallecieron en estas últimas semanas, el mexicano, el colombiano y el venezolano. Pues chicos, desde que inicia el mundial el 11 de junio del 2026 a la fecha, aproximadamente, no hay un dato puntual, pero aproximadamente entre 70.000 y 90.000 migrantes fueron detenidos. Esto son cifras alarmantes que pasaron en este mundial. 2.000 arrestos de ICE diarios en este país. Y no solo eso, ya tenemos 3 casos de muerte impactantes de las personas de nosotros, que es aberrador. Es triste ver estos episodios. Sí se han visto más muertes de más personas, pero estos 3 casos últimos son los que me generan mucho impacto y son los que vamos a tratar el día de hoy mirando este video. Chicos, este es un canal representativo de noticias informativas. Agentes del Servicio Migratorio de Estados Unidos mataron a un mexicano y a un colombiano en un lapso de una semana. Primero, el ICE le disparó a Lorenzo Salgado Araujo en Houston el 7 de julio y luego el 13 de julio le dispararon a Joan Sebastián Durán Guerrero en el estado de Maine. Pues chicos, empezamos con estas dos personas que fue la noticia boom, el mexicano Salgado y el colombiano, que fueron historias bastante impactantes, que de hecho el colombiano muere y es impactado por un agente de ICE, estando su hija presente. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, las detenciones que realiza el ICE en las calles han aumentado considerablemente. Y 6 personas, 3 de ellas ciudadanas estadounidenses, murieron abaleadas por agentes federales de migración. 6 personas. La respuesta del ICE ha sido que actúan en defensa propia. Aquí les contamos más. Justicia para Joan Sebastián. Con este reclamo continuaron las protestas contra el ICE en Maine, ante la sede del servicio. Chicos, y algo bastante personal que agradezco a estas personas americanas que salen a protestar en base a los migrantes que están cayendo y de las injusticias que se están viviendo en este país. Un aplauso fuerte, porque realmente lo que esas personas salen a apoyarnos es otra cosa. Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la comunidad rechazó la muerte del migrante colombiano de 26 años a manos de un agente que le disparó. Esto no concuerda con los valores de nuestra comunidad ni con los de la gente a la que represento. Por lo tanto, creemos que esto era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo y esta es una organización completamente fuera de control. Esta crueldad, la administración Trump se basa simplemente en la crueldad y tiene que parar ya.
El ICE ha recibido financiación, están por todo el país, no rinden cuentas a nadie. Literalmente, el ICE ha recibido financiamiento o financiación bastante grande por los gobernadores de este país. Se ha incrementado el personal en ICE en todo el país buscando las personas. Vuelvo y les digo, es como hagan de cuenta ver, los que no están en este país, hagan de cuenta ver la película de La Purga, en donde les dan la luz verde para que salgan a acabar con las personas que quieran, tal cual se está viviendo acá. Les dan luz verde a estas personas para que salgan a buscar a los migrantes, los detengan, abusen de ellos a la fuerza y aún así terminen con sus vidas si no se dejan agarrar. En reacción al hecho, el gobierno estadounidense ordenó la suspensión de las detenciones de vehículos para arrestar a migrantes. Mientras que en la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro repudió el caso. Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los Estados Unidos. Chicos, interesante lo que hace el presidente tanto colombiano como la presidente mexicana, que están reaccionando a estas muertes y por medio de sus redes tratan de pedir justificación y presionar al gobierno de este país para que den solución. Eso es algo satisfactorio de apoyo, pero aún así no se ven respuesta. Los fallecimientos de Guerrero y Salgado se suman a los al menos 6 casos documentados de muertes por disparos de agentes del ICE, como resultado del endurecimiento de las redadas, clave de la política migratoria de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Qué loco lo que se está viviendo en este Luego de país. que el zar de la frontera, Tom Homan, ordenara suspender las detenciones de vehículos, el presidente Donald Trump ordenó lo contrario, que continuaran esta clase de operativos. Pero más allá de todo esto, ¿cuáles son los objetivos del ICE? ¿Y detrás de quiénes van? Es lo que discutimos. Chicos, algo que también impactó bastante fue la reacción del presidente de este país, que mientras pasaban estas muertes, a los días él sale aplaudiendo el trabajo de su personal, aplaudiendo cómo ellos están tratando, dejemos a un lado migrantes, a los seres humanos, porque son personas, son seres humanos, aplaudiendo el cómo mataron a un papá enfrente de su hija. Chicos, escríbanme acá abajo en sus comentarios, los quiero leer. ¿Qué pensamiento es ese en un ser humano, en un gobernante con mucho poder en este mundo? Jaime, quiero preguntarle por los dos casos que han sido los que han revivido la polémica en contra del ICE. ¿Cuál es su postura en estos casos? Bueno, desafortunadamente han habido 2 hechos que han causado la muerte de 2 personas que no debieron haber pasado. El gobierno ya ha determinado que ni siquiera estas personas eran el blanco de los operativos y va. Algo puntual, chicos, como lo está diciendo la persona que está hablando en este video, los dos, el mexicano y el colombiano que fallecieron, no eran personas buscadas. Cuando las detuvieron fueron personas equivocadas que esta entidad andaba buscando. Y aún así murieron. Ya sea mala utilización de procedimientos o no entrenamiento de estos oficiales, se utilizó fuerza letal que el día de hoy no se puede ni siquiera declarar si fue de forma correcta o no, porque no hay grabaciones, no hay ningún tipo de testimonio y el mismo ente federal de inmigración no ha abierto esta investigación para que un tercero pueda revisar a ver qué fue lo que sucedió o no. Y quiero ahora preguntarle también a Ana Milena, ¿cuál es su postura sobre estos casos? Jaime mencionaba algo que ha sido fundamental en las discusiones y es que los agentes migratorios no llevaban las cámaras en sus cuerpos, como por norma deben hacerlo, y de allí que no haya grabaciones, como lo señala Jaime. ¿Qué piensa usted? Ok. Normalmente la policía en este país llevan sus cámaras frontales, es una cámara que traen acá en el pecho, en la cual en esta cámara graban ellos sus procedimientos que hacen con las personas, como para defender tanto ellos mismos como las personas a las que están revisando antecedentes y demás, haciendo su proceso. Este personal de ICE
no trae cámaras, no lleva cámaras. O sea que sus procedimientos son quedan en la incógnita, quedan como preguntas de realmente qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Ahí sí, como dice el dicho, el que muere no tiene ya esa oportunidad de dar sus hechos, de hablar lo que pasó. Él ya no. Pero la persona que hizo eso sí va a tener esa oportunidad y cuentan todo a su manera. ¿Y cuál es la manera que ellos dicen? Que ellos no se dejaban arrestar, que temían por sus vidas porque ellos le lanzaban el carro hacia ellos. ¿Y qué hacían ellos? Sacar y disparar y acabar con la vida de estas personas. Sí, María Clara, lo primero es obviamente lamentar estos fallecimientos de estas dos personas en menos de una semana, que por supuesto no debieron nunca ocurrir. Además de ello, por supuesto, pedir la consecución de la ley en estos casos, porque si algo ha caracterizado a Estados Unidos es el rule of law, el tener un Estado de Derecho que se rige por las leyes y que por supuesto en estos casos deberá llevar las consecuentes investigaciones para saber exactamente qué ocurrió, porque es una completa normalidad, sabemos todos, y es de buen conocimiento que este tipo de cosas no ocurren normalmente, como el tema de las cámaras, y es por eso que sin duda alguna llevarán a cabo las investigaciones que nos dejarán saber qué ocurrió en estos casos. Y Jaime, ¿cómo explica usted estas falencias, por ejemplo, las de las cámaras o la falta de cámaras y también la de múltiples procedimientos? En los últimos dos casos, en el caso de la muerte de Joan Sebastián Durán y la de Lorenzo Salgado, los agentes de la ICE decían que ellos iban en vehículos que no acataron la orden de que se detuvieran y que por ende estaban usando sus vehículos como un arma letal en contra de los agentes migratorios. ¿Qué responde usted ante esto? Vamos a ver qué dice. Bueno, con relación a las cámaras es importante entender que el día de hoy no existe un requisito legal para oficiales de inmigración. Ok. Entonces, hasta el día de hoy no existe un régimen legal para que el oficial de ICE lleve su cámara. O sea, migrantes, cuidémonos mucho porque no va a haber oportunidad de grabar lo que está sucediendo en el momento. Cámaras, y eso ha sido un punto grave que se ha discutido aquí, en parte en la dinámica que se utilizó durante estas conversaciones para el presupuesto de ellos. Y se solicitaba a muchos congresistas de que se obligara a que oficiales de inmigración... O sea, hubo bastante financiación a esta entidad en armamento, en chalecos, en protecciones para ellos, pero no les alcanzó para las cámaras, para grabar los procedimientos que van a hacerle a las personas realmente vulnerables. ¿Qué opinan ustedes? Utilizarán cámaras como es requerido para oficiales de orden público local, la policía municipal. Pero nos pasó, por consiguiente el requisito solamente es que si oficiales llegaran a aportar cámaras, las deben tener prendidas, pero si no tienen cámaras no están infringiendo la ley al no tenerlas. Ahora, una de las cosas que estamos viendo es que muchos de estos oficiales de inmigración, y no sabemos mucho de los detalles de los que estuvieron involucrados en estos dos hechos, tienen una carga pesada porque el gobierno les está pidiendo unas cifras de detenidos por día. Bueno, chicos, esto es otro punto a analizar, y es que el gobierno está presionando a esta entidad de ICE para que números altos, números récord, que son los que se están viviendo actualmente, 2.000 arrestos diarios, wow, es una cantidad loca. Y esto, en conclusión, hace que estos agentes más rápido salgan a buscar, a agarrar cualquier persona, a tratarlas de la mejor manera para llevárselas, todo por la presión de las personas de arriba. Posiblemente no dando el entrenamiento necesario. Y aquí en los Estados Unidos la regla de ley usualmente aplicable es que la defensa personal tiene que ser correlacionada a la fuerza o al miedo a la pérdida de la vida que se tenga. No porque el carro, la persona trató de huir, es suficiente para dispararle un vehículo a un carro, y por ahí es donde vamos a ver que posiblemente esta investigación tiene que ver. Como el gobierno federal... Ok, un buen punto. Buen punto. El tema de usar la fuerza o el tratar de matar a otro ser humano es por si su vida está realmente en peligro, o la vida de ese agente está totalmente en peligro de muerte. No
si esa persona intentó huir. No había un derecho por qué dispararle en ese momento. Ok. Estamos viendo que ciertas organizaciones locales, como las fiscalías de Estado, lo están haciendo. Y quiero llamar la atención sobre algo que usted menciona. En mayo de 2025, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, afirmó justo lo que usted acaba de decir, que los agentes de migración tenían una cuota diaria de arrestos que él decía que era de 3.000 inmigrantes indocumentados arrestados cada día. Sin Una embargo, cuota diaria de 3.000 les salió a exigen. desmentir que esto fuera de esta manera. ¿Qué responde usted ante esto? Porque si el departamento lo negó, usted sostiene que sí hay una cuota. Una cuota diaria de 3.000. Que ellos tienen una cuota de detenciones diarias ahora mismo de 2.000 personas por día. Unos números que son improbables de obtener. Increíbles esos son números. Es a operativos que posiblemente no tienen el procedimiento ni la organización necesaria, con oficiales que tienen muy poco entrenamiento, basado en este presupuesto que se otorgó recientemente y en el periodo de contratación. Muchos de estos oficiales no tienen lo que antes se les otorgaba como entrenamiento y están llevando posiblemente a estos errores que ya se están multiplicando. Ok, eso es un punto también de analizar. Y es que cuando financiaron esta entidad y estos agentes, empezaron a traer muchas personas a esta entidad, la cual la mayoría de estas personas las pusieron a trabajar y buscar personas migrantes sin tener entrenamiento. Y por ende están usando simplemente y únicamente la fuerza bruta para detener y arrestar a estas personas. No hay un entrenamiento. De hecho, eso puede causar fracturas en personas, porque he visto videos en donde estos agentes agarran a las personas, les tuercen los brazos, se le tiran encima, los aplastan, le pegan rodillazos en la espalda. ¡Wow! Estas son cosas que hacen y pueden fácilmente dejar a una persona hasta inválida. No tienen un entrenamiento para hacer estos procesos. De las polémicas, y es que muchos de los agentes migratorios no han tenido el entrenamiento suficiente. Ana Milena, ¿qué nos puede decir usted al respecto? María Clara, me parece que son acusaciones supremamente graves si llegan a ser ciertas. Es un problema poder decir que entonces estamos teniendo agentes de la ley en Estados Unidos, agentes de ICE que simple y sencillamente no saben cuáles son los procedimientos, ni mucho menos tienen el entrenamiento para ello. Es cierto lo que María Clara dijo, y es se ha desmentido el tema de las cuotas, pero el doctor Vázquez nos dice que no, que hoy en día la cuota bajó a 2.000. Es muy importante saber de dónde podemos tener estos datos, porque es muy grave asumir que simple y sencillamente por cumplir unas cuotas se están los mismos policías o agentes del ICE que están yendo en contra de la misma ley. Me parece muy importante también pensar específicamente los números que estamos usando, porque más allá de que sea cierto o no, asumamos que es cierto que tienen la cuota de los 2.000 detenidos diarios. A mí no me parece tan improbable de obtener esa cantidad de personas detenidas por ICE cuando sabemos que llevábamos años en Estados Unidos con una cantidad absurda de inmigrantes ilegales, irregulares, o personas que simple y sencillamente pedían asilo político cuando en el 90% de los casos no lo cumplían. Entonces, en este momento la cantidad de personas en una situación regular es bastante alta, en la cual, por lo mismo, las detenciones son también en un bastante elevadas las cantidades. Y dado que usted hace una pregunta directa a Jaime, le doy la posibilidad de responder. ¿De dónde saca usted la cifra de que hay una cuota de 2.000 migrantes capturados cada día? No es una cuota de 2.000 inmigrantes capturados cada día, es la cuota que se le ha impuesto y la han reportado diferentes noticieros y frentes en Estados Unidos. Pero un poco acerca de lo que está comentando, una persona que está bajo un caso de asilo, por improbable que pueda parecer, hasta que no haya una determinación de ese caso, todavía se encuentra bajo un procedimiento de inmigración, y anterior a esta administración, esas personas no estaban sujetas a detención. Claro que puede haber una... Eso es verdad. Podrá ser que, lo dijo la muchacha, en un 90% de los casos, siendo realistas, de asilo, no son aprobados en un 90% y no lo van a hacer tampoco. Aún así, tampoco van a haber pruebas para estos casos. Pero
Aún así, es un proceso que está en juego, es un proceso que están abiertos y se tienen que esperar hasta lo que el juez diga o finalice él mismo estos procesos. No porque sea o no sea verdadero los casos de asilo o tengan o no tengan pruebas, esto no les permite a tratar de buscar y detener a las personas de esta manera. Detención de 2.000 personas al día, nadie ha dicho lo contrario, porque aquí se supone que hay alrededor de 13 a 14 millones de personas sin un estatus regular en Estados Unidos. El hecho del volumen de detenciones que puedan existir es lo que puede llevar a que operaciones puedan tener dificultades y problemas. Claro. No lo estoy diciendo yo, claramente en 5 días han habido 2 situaciones. Claro, comparto la opinión de él. Un procedimiento que anteriormente no se hacía, que era detenciones vehiculares, y ahora basado en eso estamos viendo un resultado. Aquí no se está aquejando o culpando a los oficiales de inmigración por hacer su trabajo. Exacto, o sea, si se culpa, él dice que no se está culpando, o sea, se culpa a cómo están actuando con las personas, a la fuerza bruta que están utilizando con seres humanos, pero, tampoco se les culpa en gran cantidad porque también les están exigiendo números, les están exigiendo trabajo, resultados. Ustedes saben cómo es el presidente de este país. Chicos, vuelvo y digo, ¿alguno ha visto la película de La Purga? Yo veo estas 3 muertes que pasaron esta semana en este mundial, del mexicano, del colombiano y de ese venezolano que murió en un traslado que le iban a hacer en Miami y murió de un paro cardíaco. Entra también porque estaba a manos de alguien. Y yo veo todos estos casos y digo, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Estoy viviendo esa película de La Purga. Yo era amante a esa película porque, no sé, me gustan las películas de trama. Eso es lo mismo. Es el salir y estar pendiente de lo que está pasando, ver personas corriendo, ver madres con sus hijos con miedo, ver padres de familia yendo a sus trabajos de construcción sin saber si ese día van a regresar. ¿Por qué? Porque los están buscando. Porque están siendo buscados para atraparlos y probablemente para acabar con ellos. Basado en la información que se ha oído con relación a su entrenamiento y a la capacitación, claramente el gobierno sabe que algo ha pasado porque el director de Seguridad Nacional o el Departamento de Seguridad Nacional puso un pare a estos procedimientos y dijo que iban a presentar una capacitación a estos oficiales. Ya que el presidente ahora dice o desmiente eso o dice que no se haga, es algo diferente. Ahora quiero preguntarle a Ana Milena por otras cifras diferentes. La organización Detention Data Project, usando las cifras del propio ICE, señala que desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, las detenciones en las calles por parte de agentes del ICE se han multiplicado 11 veces, wow. Mientras que en general las detenciones han aumentado, no solo con este tipo de operativos en las calles y deteniendo vehículos como lo señalaba Jaime. ¿A qué corresponde esto, Ana Milena? Recordemos también que en la campaña Donald Trump prometió hacer en Estados Unidos la mayor deportación de la historia del país. ¿Están buscando a qué clase de migrantes? Ok, vamos a mirar, a escuchar qué clase de migrantes están buscando. Es importante recordarle a toda la audiencia que no ha habido una reforma migratoria desde esta administración, especialmente tampoco desde el Congreso, quienes son, por supuesto, quienes hacen las leyes en Estados Unidos. Entonces, lo único que está haciendo esta administración es hacer un enforcement, es simple y sencillamente llevar a cabo las leyes que ya existían en gobiernos anteriores, pero que lo único que hacían eran ignorarlas. En este momento lo que está haciendo esta administración para ese aumento de 11 veces más detenciones es simple y sencillamente cumplir con la promesa de la cantidad que la cantidad de estadounidenses apoyaron con Donald Trump, que fue simple y sencillamente decir arreglar el estatus migratorio que tenemos en Estados Unidos, porque una cifra de 13 millones de inmigrantes en situación irregular, por supuesto que es supremamente preocupante para una nación que termina generando apoyos económicos demasiado pesados. Lo que pasa es que, en mi manera de pensar, en mi opinión, el tema migratorio en este país se salió de control. Seamos coherentes, seamos realistas. Cuando
este presidente quería gobernar ese país y estaba haciendo sus campañas, yo las escuchaba y decía, ok, y él hablaba de sacar las personas, de todas las personas que han cometido delitos en sus países, él hablaba de eso, de personas que salieron de cárceles, matones, asesinos, locos, psicópatas, violadores y demás, que él iba a agarrar a esas personas, que esas personas son las que cruzaron acá. En ese momento yo decía, ok, es válido el querer aportar algo para su país, para mejorar su país, para no permitir que sí, estas personas que realmente han hecho este tipo de cosas en sus países no tengan una oportunidad de estar acá, porque pueden cometerlo nuevamente. Y en ese entonces justo pasaba un caso exactamente aquí en Texas de 2 chicos venezolanos que abusaron de una niña y la mataron. Si no estoy mal, ellos ahorita tienen proceso para pena de muerte. Y se veían esos casos y le daban más fuerza a estas opiniones que Trump traía. Yo en ese momento trabajaba por el país, los que han visto mi video saben qué hacía yo. Y lastimosamente llegué a Nueva York y en Nueva York se veían motos por un lado, se subían a los andenes, robaban las personas, no voy a decirte qué país son, se aprovechaban de los beneficios que otorgaban los diferentes gobiernos de estas ciudades y exigían más. Y eso generó mucho repudio en los americanos hacia ese tipo de personas. Y no lo digo yo trabajé con americanos que eso les ofendió mucho. El cómo ver que estas personas les ayudaban y exigían más. Y ellos siendo americanos no les ayudaban con gran cosa. Y eso generó el boom para que este gobierno llegara al poder. Para este tipo de personas. Entonces, ¿qué hace la administración de Donald Trump en este momento? No ha inventado una nueva ley, no ha inventado una reforma migratoria. En este momento solamente está en el Congreso el Dignity Act de la congresista María Elvira Salazar, que no ha llegado a ningún término. Pero lo que ha hecho Donald Trump es cumplir la promesa de sacar personas, sacar inmigrantes de tiene la razón. que no han beneficiado Donald Trump en su campaña dijo el sacar migrantes en gran cantidad, que iba a ser lo más, iban a ser números que nunca más se hayan visto. Lo está cumpliendo. Y la mayoría de las personas detenidas, cerca del 70%, no sabíamos a qué costo iba a ser esto. Anteriormente son de personas que no tienen antecedentes penales, a diferencia de lo que se hacía en otras administraciones pasadas en Estados Unidos, que sí se capturaba a migrantes que fueran criminales convictos y que representaran una amenaza para la seguridad nacional. Ana Milena, ¿por qué entonces se concentran en migrantes que no tienen antecedentes y no en aquellos que pueden representar una amenaza? Bueno, Clara, de seguro debe haber bastantes de estos inmigrantes, y si llega a ser cierto el tema de la cuota de los 3.000 o los 2.000 detenidos, por supuesto que debe haber bastantes criminales inmigrantes que se han detenido y se han deportado. Y para esta administración lo ha dejado muy claro la portavoz Carmen Levitt. Para esta administración es muy importante tener en cuenta también la manera en que se entró al país. El entrar a Estados Unidos sin cumplir la ley, el entrar a Estados Unidos violando las fronteras, simple y sencillamente es la manera en que ellos demuestran que estas personas de alguna manera sí tienen una falta de respeto a la ley, cosa muy contraria a decir que esto sea un felony, a que sean felonías, que sean crímenes graves o crímenes de lesa humanidad Él decía que iban a agarrar todos los convictos que venían de otros países. Pero el por qué, como lo decían ahí, ¿por qué están agarrando a personas que llevan un proceso en este país legal después de que cruzaron la frontera y haciendo sus cosas bien, no teniendo antecedentes en sus países? Ella explica que el simple hecho de pasar la frontera ilegalmente, ya con eso se están pasando. Siento que sí, así como el presidente
siente como una falta de respeto al cruzado esa frontera y analiza eso a fondo, debería analizar también a fondo el caso de cada persona, el comportamiento de cada persona en este país, lo que aporta cada persona en este país. No juzgarlos por el simple hecho de tener una cara latina, no. Así como te juzgan, pienso yo, en mi opinión, bro, o sea, bro, si yo paso la frontera, ok, listo, es ilegal, lo hice y pongo el pecho y lo hice y por eso me entrego, ¿cierto? Pero vengo haciendo las cosas bien, pago mis taxas, no tengo señalizaciones, no tengo cosas penales en este país ni en mi país, no me meto con nadie, solo trabajo, pago mis taxas, ok, ¿por qué no les dan la oportunidad, bro? No entiendo. Etcétera, pero sí está muy claro que las fronteras de Estados Unidos se deben respetar y las leyes de Estados Unidos se deben respetar, y que invitan, por supuesto, a que todas aquellas personas que quieran entrar al país lo hagan de la manera segura, regular y por ley. ¿Ya quién va a querer entrar a ese país? Señalaba que esos operativos también se han concentrado entonces en quienes ingresan a Estados Unidos de manera irregular. Jaime, ¿esos migrantes merecen ser capturados y deportados por entrar de manera irregular a Estados Unidos? La pregunta no es si merecen o no, es si la persona tiene alguna Exacto. oportunidad de presentar un amparo migratorio. Pero retomando... Exactamente, o sea, no es si merecen entrar. Bro, muchas personas vienen corriendo de su país porque ocupan hacerlo, vienen corriéndole a la muerte. O sea, no vienen exigiendo nada, sino corriéndole a la muerte, bro. El tema que la Miguel está diciendo, claramente aquí en Estados Unidos ha habido una reforma migratoria, no en esta presidencia, sino desde 1996, que fue el último código de inmigración. Pero claramente lo que se ha hecho es que está reinterpretando de una forma diferente la aplicación de la ley de inmigración, ya sea por la posibilidad de tener una fianza a una persona detenida, o por la determinación de quién es un ciudadano americano nacido en el país, o quién es elegible para ciertos beneficios migratorios. Y por consiguiente, a implementar bajo la firma del presidente, porque no tiene votos suficientes en el Congreso o en el Senado para pasar una ley de inmigración, la cual no se ha podido hacer en más de 30 años, por consiguiente, esta aplicación que está haciendo es lo que está causando muchas de las dificultades. Exactamente. Personas en el pasado, el día de hoy, que tienen casos de inmigración pendientes, esta administración los está deteniendo, sin importar si entraron con visa o sin visa. Ajá. Aquí la diferencia es que sí, claramente, si vas a llegar a números, esta administración en su campaña política dijo que iba a detener a las personas criminales que han cometido delitos que no deberían estar aquí. Pero claramente hemos visto muchísimos ejemplos de esposos de hasta militares que han sido deportados. Exactamente, bro. Justamente, ok, buen punto. Esta semana me salió un video también en el cual un militar, chicos, un militar le capturaron a su esposa, arrestaron a su esposa, que es latina, y la tienen encerrada en un centro de detención. Digo, ¿qué pasa, chicos? Que los militares tienen supuestamente como una protección a estos temas migratorios. Y aún así los vulneraron. Esto está fuera de control. Siguiente, entendiendo de que si hay un problema de inmigración, el simple hecho de detener y deportar personas que ya están involucradas en la sociedad, que han tenido hijos, que han educado a familia aquí, no es la solución. Esto es lo que la administración piensa, pero claramente no va a resultar en una solución al problema migratorio de Estados Unidos. Usted mencionaba que las autoridades están reinterpretando las leyes y anteriormente Ana Milena hablaba de la construcción de leyes. Ana Milena, si en efecto los procedimientos están siendo acordes a la ley, ¿por qué miles de migrantes han sido deportados a sus países de origen sin enfrentar previamente un juicio, como lo mencionaba Jaime? ¿Por qué no se sigue el proceso en todos los casos? Y también cómo explicar esas detenciones que el ICE ha llevado a cabo, o agentes del ICE han llevado a cabo, incluso en juzgados que... ¿Por qué juzgar ese tipo? María Clara, esto ocurre simple y sencillamente porque el sistema migratorio de Estados Unidos está desbordado. Y está desbordado desde las administraciones que simple y sencillamente decidieron ignorar lo que estaba ocurriendo en sus fronteras.
Por supuesto, y retomando algo que decía el abogado Vázquez, es, por supuesto, tener hijos implica un montón de tiempo, de llevar un montón de tiempo en Estados Unidos, implica... Exactamente, pero aquí hay familias que han llegado desde hace muchos años, prácticamente su vida ha sido en este país. Llegaron muy pequeños, llevan 15, 20 años en este país, no sé. Bro, si después de 5 años usted viviendo en un sitio, usted ya su mente pertenece ahí, su día a día, sus compañeros, sus hijos, sus escuelas, sus proyectos, su casa, su familia, tuvieron hijos, sus hijos están grandes, están estudiando, no sé, van a entrar a la universidad, bro. Y se han visto casos como se les llevan a esos papás. Papás que han dado su vida completa en este país, que han arriesgado su vida trayendo a sus hijos, pero aún así llegaron acá mirando y esperando que estuvieran bien, corriéndole algo, ¿no? Y duraron bien un tiempo y ahorita, pues, esas personas están siendo atrapadas, están rompiendo familias. Como lo decía él, sí está desbordado el tema migratorio, o estuvo porque ya, pues obviamente con tantas personas que han sacado, estuvo desbordado, pero siento que no era la manera de hacerlo a la fuerza. Hay familias rotas. O sea, ¿quién piensa en esos niños que están quedando sin papá? ¿Quién? En la mentalidad, en la mente de esos niños. ¿Quién piensa en esa mamá que dependía de su papá o su esposo para ayudar en el hogar y poder crecer, poder sacar a sus hijos adelante? ¿Quién piensa en esa mamá? Vivir en ese país no es fácil, güey. Y menos solo. Y menos si quedas con hijos. ¿Quién piensa en ellos? Ahora, la muchacha, ok, se llevaron a su esposo, ok. Tengo que salir a trabajar y lo voy a hacer para poder sacar adelante a mis hijos. ¿Con qué valor esa mujer va a hacer eso? Si afuera los están buscando. Si afuera los están persiguiendo. Si afuera no le están dando oportunidad. Por ejemplo, también había trabajado mucho tiempo. La pregunta no sería más bien por qué no se resolvió a tiempo, o no se resolvieron más bien a tiempo esos casos de personas que estaban buscando un asilo, de personas que estaban buscando arreglar su situación migratoria, y tocó que muchísimos años después, donde ya tienen hijos, obviamente que al haber nacido en Estados Unidos son estadounidenses, es un problema más de un sistema migratorio que no acató las leyes, que fue demasiado flexible, que fue demasiado negligente. Y en ese caso también ocurre un poco, para dar respuesta a lo que decía usted, María Clara, que al haber estado en este momento respondiendo con una ley siendo exactamente la misma, pero no con una reinterpretación, sino con una acción mucho más eficaz, mucho más eficiente, pues termina habiendo casos en los que simple y sencillamente se cruzan circunstancias, porque me parece que es muy importante entender y poder llegar a averiguar cuáles son esos casos en los que por las circunstancias, por ejemplo, terminan atendiendo casos que llevan años o llevaban años guardados en cajas en las oficinas de todos estos temas migratorios, y que hasta hoy se están respondiendo, se están atendiendo, y que pues mal que bien lo único que están haciendo es llevar a cabo justo ese rule of law que ha hecho de Estados Unidos el país que es tan próspero, es que hay muchísimas personas que quieren estar allí y que lastimosamente cometen el crimen, por ejemplo, de llegar allí irregularmente. Ahí, mientras Armilena estaba hablando... Brother, muchas personas se preguntan, ¿por qué escogen Estados Unidos? ¿Por qué en esos tiempos escogían Estados Unidos? ¿Por qué arriesgaban tanto su vida cruzando fronteras, arriesgando su vida en selvas, animales peligrosos, delincuencia, violaciones, hurtos, muertes, por llegar a Estados Unidos? ¿Por qué? Bro, en ese momento era un país de muchas oportunidades, y se veía así persona tras persona. No es fácil estar acá, pero las oportunidades habían bastantes. De esas oportunidades muchas familias se ayudaron, muchas familias tenían con qué comer aquí y a los que ayudaban en sus países.
Muchas familias construyeron sus casas allá. El por qué es porque acá habían muchas oportunidades. Era un país próspero para gente que venía de otros lados. Hago un paréntesis. Y siento que lastimosamente algunos latinos vinieron a hacer cosas que no se tenían que haber hecho y dañaron el criterio o la cara del resto de los latinos. Y es por eso que también podemos estar viviendo estos casos. Usted negaba con la cabeza. ¿A qué le estaba respondiendo que no? Bueno, claramente yo llevo 13 años practicando la ley de inmigración, 2 años antes siendo fiscal criminal aquí en Estados Unidos. Los casos no es que se están revisando, hay 3 millones de casos detenidos en corte de inmigración. Es que la administración está deteniendo personas sin pensar en esos casos que se encuentran detenidos. Exactamente, es que, güey, quiero que comenten los que están viendo el video. Este güey, esta persona, este hombre, está siendo muy concreto con lo que habla, o sea, está hablando lo que es. La muchacha está hablando también lo que es, pero más en base como de ley. No, él lo está hablando más en base de ser humano. Se están tomando leyes y se están tomando las personas como Pedro por su casa. O sea, las leyes no están valiendo, güey. Problema grave, claro que sí, pero aquí la solución del problema no es dejar al lado la aplicación de la ley y ahora detener simplemente personas y no darles la oportunidad. Claramente es esto. Deportaciones a tercer países, como han hecho con 2 colombianos que enviaron a África, es una reinterpretación de la ley. ¿Cómo es posible que hayan enviado cientos de colombianos a África, deportándolos a un tercer país? ¿Cómo es posible esto? Que un ciudadano americano no es ciudadano americano porque sus papás no tienen estatus legal. Es una reinterpretación de la ley, que la Corte Suprema le dijo al presidente que no era correcto. El no otorgar fianzas para personas que entraron por la frontera y tenerlos detenidos, forzando la idea de obtener una deportación o una salida voluntaria, es una reinterpretación de la ley. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El obligar a las personas en los centros de detenciones a ser obligados, a ser presionados a que firmen su autodeportación, a no permitirles una fianza para que salgan. Wow, este güey sabe lo que habla y no sé, siento que mis pensamientos van ligados. No podemos decir solamente de que esta administración está haciendo el trabajo honesto que anteriormente otras administraciones no estaban haciendo por negligencia o flojera. Eso no es correcto. Vivir el día a día en corte de inmigración, ver lo que está pasando en las cortes, las detenciones de personas que están yendo a sus audiencias. Literal, güey, o sea, wow, este güey en ese transcurso de tiempo, estos últimos minutos, dijo todo lo que yo he dicho y pensó lo que yo he pensado y lo que hemos pensado las personas. Literal. Sí, está cumpliendo con el querer limpiar el país, con la flojera que otros gobiernos no lo han hecho. Y le tocó a Trump de una manera loca, pero lo está haciendo de una manera muy agresiva. Y eso no tiene que pasar, tienen que haber otras soluciones. Es una reinterpretación de la ley. Por consiguiente, de nuevo repito, si esta administración quiere resolver el problema que existe en este país de inmigración, lo tiene que hacer con las herramientas necesarias para poder aplicar la ley. Contratar más jueces de inmigración, acelerar los procesos que llevan detenidos décadas, pero no simplemente reinterpretando la aplicación de una ley porque el gobierno determina que ciertas personas que se encuentran en el país han cometido un crimen cuando la ley de inmigración es administrativa, no es un derecho penal. Pero lo más triste de todo esto es cuando sacan esa cantidad de personas, esa cantidad de señoras, esa cantidad de niños y el gobierno de acá pone trinos diciendo hemos sacado, ponen números, delincuentes, violadores, matones, personas malas de otros países. Catalogan estas personas metiendo en el cuento a personas que nunca en su vida han cometido delitos, a niños, a señoras, a hombres que han tratado de hacer su vida correcta, catalogándolas de esta manera. Hay ocasiones donde se cometen crímenes bajo inmigración, pero no todas las infracciones inmigratorias son delitos criminales. Y a ese problema estructural que usted se refería, Ana Milena, ¿qué tanto puede ser una solución las detenciones en las calles, frenando vehículos como hemos visto en tantos casos y que son además los casos donde más disparos por parte de agentes del ICE en contra de ciudadanos ha habido? María Clara, hay un punto que me parece importante y es que la ley se tiene que cumplir no solamente cuando nos conviene, es decir, si nos
Oigan Parece esta muchacha. adecuado que la Corte haya frenado la Y esperemos idea la respuesta del presidente tipo. Trump de quitar la nacionalidad por nacimiento, pues también nos debe parecer conveniente cuando aplica la ley. No simple y sencillamente eso que termina siendo este tema de una supuesta reinterpretación. Y a mí me parece importante justo esta última pregunta que me acaba de hacer usted, porque sí, es lastimoso y no debería haber nunca ocurrido que estas dos personas hayan fallecido en menos de una semana con este tipo de detenciones. Sin embargo, sí es importante llevar a cabo el poder tener estas detenciones que ayuden a que cada día Estados Unidos siga volviendo a tener ese imperio que hace que sea una nación soberana y con Esta mujer no sabe lo que habla. Todos conocemos el protocolo o el procedimiento. Incluso ¿Cómo es posible que diga que sí a las detenciones en estas cantidades? Por ejemplo, cuando Wow. a uno lo detienen en el carro, ¿no? Simple y sencillamente uno para, pone las manos en el volante y hace todo este procedimiento que todos conocemos y que incluso implica que no necesariamente tienen que responder a las preguntas de la gente. Bro, o sea, esta chica está queriendo decir en pocas palabras que ve bien lo que está pasando, que ve bien las muertes que pasaron. En este caso. Y me parece muy importante también poder ver que en lo que lleva este año ha habido muy pocos casos, que repito, ninguno debe haber ocurrido, en el que quienes iban a ser detenidos fueran asesinados, pero sí me parece importante destacar que no es algo sistemático, no es un tema en el que de las 2.000 detenciones que supuestamente ocurren a diario, maten a 200, maten a 20, maten a 2, que no debería ocurrir, por supuesto, pero siempre es importante recordar que aquí son temas circunstanciales que se deben estudiar, que se deben investigar y que sí me parece muy... Bro, espere. Estoy entendiendo mal, la información me está entrando mal, o ella está defendiendo lo que está pasando. No entiendo la opinión de ella. Claro que, por ejemplo, quienes han migrado a Estados Unidos han migrado porque quieren tener una mejor vida y esa vida está también basada en un país que tiene una constitución, que tiene unas leyes que respeta y que eso hace parte, por supuesto, atender a una detención, sea en vehículo o pues sea a pie en el día a día en la calle. Usted dice no son casos Bro, ella dice que debemos atender a las leyes de cuando lo paran, a pie, caminando. Esto normalmente pasaba con la policía y la policía normalmente te para cuando tú ya o faltaste una infracción, ya sea de tránsito, hiciste algo. La policía sí se te pega detrás, te prende luces. De lo contrario no tendría por qué pasar esto. Sistemáticos. De hecho, el ICE ha detenido cerca de 70.000 personas. Hablamos de 6 muertes y dice que son casos circunstanciales. Jaime, ¿qué responde usted? Bueno, todavía no tenemos ni siquiera los hechos y la información. No tenemos los hechos ni la información para los 2 casos que sucedieron en Minneapolis a comienzo de año. No los tenemos para esto. Así que es muy difícil poder determinar que estas personas no cumplieron la ley o que vinieron a Estados Unidos y no estaban haciendo el hecho constitucional. Exactamente. Claramente no tenemos evidencia en este momento. La investigación todavía, si llega a suceder, porque hay muchas investigaciones de este tipo de muerte que no han sucedido o que no se han abierto al público, todavía no ha determinado cuál ha sido la culpabilidad y es muy difícil en este momento hacer algún tipo de testimonio diciendo de que estas personas, porque vinieron a Estados Unidos, no cumplieron lo que se les estaba diciendo. Al final del día, la utilización letal debe ser razonable y representar el tipo de daño o miedo a la pérdida de la vida que la persona está sintiendo antes de utilizarla. Literal, bro, o sea, nada va a respaldar la muerte de una persona. No muestra esa evidencia, no sabríamos de verdad qué fue lo que sucedió en estos eventos. Y ahora quiero preguntarle a Ana Milena sobre cómo están transformando la fuerza de ICE, recalcando lo que usted ya había mencionado. En efecto, no ha habido una reforma migratoria en Estados Unidos. Aún así, durante el gobierno de Donald Trump se ha destinado mucho más dinero a la ICE y además estamos viendo a la patrulla fronteriza, cuya labor esencial es, como su propio nombre lo dice, sobre las fronteras, operar de manera interna en Estados Unidos en asuntos migratorios. Bro, esto era algo que nunca pasaba. En la manera en que han invertido dinero en ICE.
donde ese dinero lo pudieron haber invertido escuelas, bueno, acá hay buenas escuelas y demás, reinvertido ese dinero mejor, hubiera sido mejor. Hubieran reinvertido ese dinero en identificar las personas que realmente no merecen estar acá. Eso hubiera sido bueno. En seleccionar las personas que van a detener, eso hubiera sido bueno. Reinvertir, pensar más en eso. Que sería más la competencia del ICE, que es precisamente el... Y otra cosa, las patrullas fronterizas no se veían más adentro del país. Me acuerdo tanto que cuando estaban los centros de detenciones decían, sal de las fronteras y váyase para adentro y allá no va a pasar nada. Y eso pasaba. ICE nunca se veía de Tennessee para adentro. Hoy en día por todo el país hay patrullas fronterizas. Servicio migratorio para los asuntos internos. ¿Por qué están usando una patrulla fronteriza y por qué redoblar esas acciones de migración interna? María Clara, debe haber una razón muy clara y en ese sentido, por supuesto, como he mantenido durante toda esta conversación, debe haber la investigación, debe retomar el rumbo, por supuesto, que la ley le ha dicho a cada una de estas instituciones y agentes dentro de Estados Unidos. Y a mí me parece muy curioso que siempre hay una promulgación o una promoción más bien de, por supuesto, mejores entrenamientos para los agentes de ICE, que haya más fiscales migratorios, que haya más jueces, que haya, por supuesto, más inteligencia y haya muchos más recursos para atender todos estos temas migratorios, para atender estos casos que como el abogado Vázquez ha mencionado, hay muchos que no se han llevado a cabo y pues que hay algunos que necesitan atención, pero también al mismo tiempo que se promueve esto, se consulta o se pone en duda por qué poner más dinero o más recursos para estas mismas instituciones. Entonces, es importante, por supuesto, tener recursos que atiendan a esa mejor profesionalización de los agentes de ICE, que puedan cumplir con la ley, que por ejemplo tengan la cámara para poder tener mayor información de cada una de estas detenciones, estos procesos. Más recursos, por ejemplo, para tener personas que puedan hacer más fáciles y más rápidos todos estos casos de migración, por pero supuesto. más personas cuando ya hay mucho personal de ICE. ICE. La pregunta alrededor de por qué darle más dinero o poner más recursos a los agentes de ICE, pues responde simple y sencillamente a una necesidad que los estadounidenses dejaron muy claro en 2024 y fue: necesitamos arreglar la situación migratoria del país y para ello se necesitan recursos para tener más agentes, para tenerlos más capacitados, para tener más capacitaciones en derechos humanos, si es que eso les parece conveniente, para tener otro tipo de lugares donde puedan estar las personas que tienen su situación migratoria irregular. Entonces, es básico el que las personas piensen en el ser humano. De estos agentes del ICE. Y en línea con esto, el argumento de la administración es que se está fortaleciendo el ICE para priorizar la seguridad nacional. Jaime, ¿qué responde usted? Bueno, la seguridad nacional es necesaria, pero no solo vamos a ver qué dice acá para terminar. La seguridad nacional. Pero estoy totalmente en contra de lo que está comentando Ana Milena. Totalmente en contra, en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional tiene ciertas oficinas separadas. Ahí también se encuentra, o la misma sombrilla, se encuentra la patrulla fronteriza y se encuentra USCIS. Este presupuesto que se le dio solamente se le dio a ICE. No se le dio a USCIS para contratar más oficiales de inmigración para procesar los casos que se encuentran pendientes. En efecto, no se implementó medidas. Esta persona está bien informada. De los casos en corte de inmigración, simplemente para la contratación de oficiales de inmigración. Exactamente, el dinero lo usaron solo para tener gente vulnerando derechos. Las cámaras, el mismo partido republicano y la misma administración fue la que no quiso que se incluyera
el requisito de las cámaras para poder otorgar este presupuesto, y por consiguiente esa es la razón en la cual el día de hoy no existe un requisito para que estos oficiales ¿entienden por qué no hay un requisito para usar cámaras? Que estén cumpliendo las labores que se deben, porque supuestamente no hubo recursos para eso. Para la seguridad del país. Completamente de acuerdo con eso, pero no podemos decir que este dinero se le está dando porque es la necesidad para poder resolver el sistema o el problema migratorio que tenemos. Aquí el problema migratorio que tenemos no es dándole más dinero a los oficiales de orden público que se encuentran en la calle deteniendo personas. No es dándole más dinero a los oficiales de ICE. Así no se resuelve esto. A la guerra no se resuelve esto. Bajo una oficina totalmente diferente que no recibió dinero bajo este presupuesto. Y el Congreso no está actuando en hacer la reforma migratoria necesaria para cambiar ese código de inmigración que está anticuado, que lleva más de 30 años y que no representa el día de hoy las necesidades ya sean económicas del país para obtener empleos, las necesidades migratorias de Estados Unidos para su crecimiento o el esfuerzo y deportación y detención de personas de forma adecuada, y nos quedamos bajo reinterpretaciones y aplicaciones de la ley que vemos constantemente bajo acciones ejecutivas o órdenes ejecutivas firmadas por este presidente, por antiguos presidentes, que claramente son echadas para atrás en cada término y crean este caos migratorio que hemos vivido por décadas. Según lo que usted dice, Jaime, literal, ¿usted considera que se... Yo pienso lo mismo, que este problema migratorio no se resuelve a la guerra, yendo a atacar a las personas. Se consigue solucionar utilizando este dinero en reforzar personal para que destaquen realmente qué personas tienen delitos, ya sea acá o de donde vengan. No se tienen que ir contra todos. Y espero que hayan visto este debate, tanto de este canal como conmigo. Espero que ustedes también comenten y me digan qué piensan sobre este debate. Si la chica o el chico tuvo razón. Para mí, en lo personal, este abogado está muy experimentado y sabe lo que dice. Chicos, y para terminar este video, para Lorenzo Salgado y Juan Sebastián, que descansen en paz y que veamos a estas dos personas como símbolo a esta guerra o a esta purga, así en grande, purga que se vive en Estados Unidos. No más a las muertes, no más a vulnerar los derechos de los seres humanos, no más a niños solos, no más. Espero que les llegue este video a muchas personas, que analicemos estos casos más a fondo, y a las familias que han perdido a estos seres queridos, paz en sus tumbas y mucha fuerza. Eso fue un episodio más aquí en Historias en el Control Podcast. Chao, chao, muchachos.